Buenos días. Para mí es un gusto personal darles la bienvenida a esta transmisión especial por las celebraciones de Fiestas Patrias, 195 años de la Declaración de la Independencia del Perú. El 28 de julio de 1821, la proclama del general San Martín en la Plaza Mayor de Lima no fue sino el punto culminante de un largo proceso social y político que la historia ha convenido en llamar el proceso o el periodo de la emancipación y la independencia. Las crónicas de la época recogen las palabras textuales del general San Martín, que son las siguientes: desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Cuando uno analiza, cuando uno revisa la historia, es necesario tener algunos datos de contexto para comprender el proceso de la independencia, de qué nos estábamos independizando. Y ahí es conveniente recordar algunas fechas y datos históricos que son claves. El primero de ellos es el descubrimiento de América, 1492. Ese mismo año, los reyes católicos habían conseguido la reconquista de la península ibérica, expulsando la presencia árabe después de 8 siglos de presencia o de dominio musulmán. En 1531, alrededor de 40 años después del descubrimiento de América, Francisco Pizarro llega a las costas del Perú, concretamente a Tumbes, después de este episodio tan conocido de los 13 de la isla del Gallo. En 1532 funda la ciudad de San Miguel de Piura, la primera ciudad fundada por españoles en territorio peruano. En noviembre de ese mismo año, 1532, se produce la captura y la caída del Inca Atahualpa. Este episodio, el de la captura de Atahualpa, marca el final de lo que es la historia, la larga historia del imperio del Tahuantinsuyo y marca el inicio del periodo colonial y del virreinato, el virreinato del Perú. Cuando uno repasa el periodo del virreinato y de la colonia, es conveniente recordar que, si bien significó un acercamiento a la cultura occidental, también significó el sojuzgamiento de la población nativa. Hay cierto acuerdo entre los académicos para evaluar el periodo de la emancipación y la independencia. Hay por lo menos dos miradas posibles sobre este proceso. Una de ellas indica que la emancipación y la independencia fue resultado de la participación sobre todo de los criollos, los hijos de los españoles nacidos en territorio americano, que reclamaban los mismos privilegios que la corona otorgaba a los españoles nacidos en la península ibérica. Por tanto, desde esa mirada es un proceso conducido principalmente por población foránea o de origen foráneo. La otra mirada es la que reconoce la importante participación peruana, andina, indígena en este proceso. Y en ese caso, en ese marco, el dato más importante es el de la rebelión y el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, en 1780. No es casual que el obelisco que se levanta en las Pampas del Aquino, en Ayacucho, tenga 44 metros de alto, 44 metros de altura, precisamente para simbolizar los años que transcurren entre el levantamiento de José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II en 1780 y el 9 de diciembre de 1824, cuando se produce la batalla de Ayacucho. En 1821, la declaratoria de independencia por parte del general San Martín, en realidad, no es el inicio concreto de la larga historia del Perú. Es necesario recordar que el Perú es una de las 6 cunas de la civilización en el mundo, un reconocimiento que a la vez nos llena de orgullo y constituye un desafío. ¿Qué significa ser una cuna de la civilización? Es el espacio geográfico donde la cultura y la civilización precisamente se desarrollan sin necesidad de entrar en contacto con otras culturas. ¿Cuáles son las otras 5 cunas de la civilización en el planeta? Egipto, Mesopotamia, India, China, Mesoamérica y el Perú. Esa tradición larguísima y milenaria es motivo de reflexión y de orgullo para los peruanos. Estamos haciendo esta transmisión especial por Fiestas Patrias desde el Museo Gráfico de Editora Perú, del Diario El Peruano. Para quienes trabajamos en esta casa editora, es un motivo de orgullo especial el saber que nosotros acompañamos a la República prácticamente desde su nacimiento. Recordemos que la batalla de Junín se produce el 6 de agosto de 1824 y la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de ese mismo año. 10 meses después, Simón Bolívar funda el Diario El Peruano. Nosotros estamos acompañando a esta nación joven desde prácticamente su nacimiento. Por tanto, las celebraciones de Fiestas Patrias constituyen para nosotros y para todos los peruanos un motivo también de reflexión. Mirar el pasado
pero sobre todo para poder proyectar y modelar el futuro sobre la base de compromisos concretos que nos lleven a recuperar la condición de esa nación importante y clave en el planeta que siempre hemos sido. En esta transmisión vamos a conversar en unos minutos, en unos segundos más, con el profesor Alberto Collantes Osorio, autor de una serie de libros sobre el proceso de la independencia, a quien vamos a dar la bienvenida porque la tenemos ya en las instalaciones del Museo Gráfico del Diario El Peruano. Profesor Collantes, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a la Agencia Andina. ¿Qué tal? Para usted, ¿qué lo llena de orgullo el hecho de ser peruano? ¿Qué lo enorgullece el ser peruano? Lo que me enorgullece es la síntesis de la cultura del antiguo Perú con la que nos trajeron los occidentales, ¿no? Es una síntesis. De ahí ha salido el mestizo. El mestizo viene a ser una consolidación de estas dos corrientes culturales. La nuestra, la de Huayna Capa, Banco Capa, Huáscar, Atahualpa, y luego la traída por los conquistadores, digamos, por los religiosos también, en este sentido. El profesor Collantes es autor de varios libros sobre el proceso de la independencia del Perú. Uno de ellos es este, Las dos misiones del libertador don José de San Martín, Independencia y Cultura. Profesor Collantes, háblenos un poco, por favor, sobre la llegada del Ejército Libertador del Sur en las primeras décadas del siglo XIX y luego para desembocar también en lo que es la presencia de Simón Bolívar después de la declaratoria de la independencia del Perú. Es importante señalar con relación al proceso de la independencia en qué momento de nuestra historia se produce este hecho. Está ya consolidado de que la reconquista del Perú comienza en 1536 con el levantamiento de Manco Inca en el Cusco. De ahí comienza este proceso y va a tener significado no solamente de tipo militar, sino de tipo intelectual, educativo, con la presencia del Inca Garcilaso de la Vega, que escribe y da a conocer la obra, los comentarios reales. Entonces aquí se da la dicotomía, la parte militar por Manco Inca y la parte intelectual por el Inca Garcilaso de la Vega. Y luego va a continuar con hechos muy significativos. Llegamos hasta Juan Santos Atahualpa con Túpac Amaru en 1780. Ambos mestizos, pero siempre ellos llevan la raza materna, tratan de que si triunfaba esos movimientos se iba a restituir las bondades del antiguo Perú, las bondades del Tahuantinsuyo. Posteriormente, entonces, de esta etapa, no olvidemos también a Juan José Vizcarra y Guzmán, La Carta de los Españoles Americanos, ¿cierto? Es el precursor doctrinario. Entonces, junto con Túpac Amaru, es la dupla, la parte de hecho, digamos, y la parte de derecho. Túpac Amaru encarna, pues, la parte de la valentía, del esfuerzo, y la parte intelectual de Vizcarra Guzmán, el aspecto nuevamente cognoscitivo de los principios de la doctrina. Ambos tienen que ver mucho en este proceso. De aquí hasta que se consolide en Ayacucho, los 44 años, entonces tenemos nosotros que llevar con estos dos faroles, con estas dos luces, Túpac Amaru y Vizcarra Guzmán, precursores de hecho y de derecho. Profesor Collantes, cuéntenos el contexto histórico en que se desarrolla la campaña del Ejército Libertador de José de San Martín, que usted precisamente ha estudiado y ha publicado sus libros, un tema sobre el cual usted ha investigado bastante. Trasladémonos a la ciudad de Mendoza, 1816, hace 200 años precisamente estamos cumpliendo, cuando San Martín comienza a preparar su ejército llamado el Ejército de los Andes. Tiene una capacidad de convocatoria, no solamente acuden los varones, sino las damas que están en Mendoza, y ellos van a hacer su papel, por ejemplo, van a bordar los estandartes. La Virgen del Carmen va a ser traída por San Martín hasta Huaura, la Virgen del Carmen. Ahí está el aspecto religioso, y luego el aspecto de los productos alimenticios, los recursos humanos. En Mendoza se va a leer. Pero simultáneamente San Martín va a abordar la parte educativa, va a crear un colegio de educación secundaria para 180 alumnos llamado de la Santísima Trinidad. O sea, aquí se está produciendo desde un momento
la presencia, los preparativos militares y la preparación educativa e intelectual. Y en este colegio, que es poco estudiado, poco conocido, San Martín va a poner, junto con sus asesores en práctica, los conocimientos de tipo educativo que tenía. Los requisitos que hasta ahora están presentes para hacer funcionar una institución educativa: infraestructura, medios auxiliares de aprendizaje, programación curricular, selección de profesores. Esos requisitos que tuvo San Martín para crear esta primera escuela llamada de la Santísima Trinidad en 1816, hace 200 años, se sigue teniendo en cuenta hoy día en la educación peruana. Y además él funda la Biblioteca Nacional. Vamos al contexto histórico, al momento preciso de 1821, julio de 1821, la Declaratoria de la Independencia. ¿No implica eso la retirada de las fuerzas realistas que se trasladan a la zona andina? Hay un periodo de varios años, 3 años por lo menos, donde no obstante la declaratoria de la independencia sigue habiendo ejército y fuerzas realistas españolas en el Perú. Cuando San Martín, la expedición del sur, llega, había una presencia de aproximadamente 28.000 efectivos españoles. Por lo tanto, el ejército español, el ejército patriota, que no tenía más que 6.200 cuando llegó, necesitaba el apoyo de las otras fuerzas que venían del norte comandando por Bolívar. De ahí que se justifica, y de ahí el objetivo de la entrevista de Guayaquil, no es más que para integrar los dos ejércitos y poder culminar con éxito. Pero antes de esto, San Martín, al ingresar a Pisco, pone en práctica su nueva estrategia para el Perú, para independizar el Perú, que es diferente a la de Chile y Argentina. ¿Cuál es esa nueva estrategia? Es el diálogo. El virrey Pezuela le escribe a San Martín estando en Pisco para reunirse, y San Martín no rehúye el diálogo. Desde un comienzo va a nombrar sus representantes en el pueblo de Miraflores para poder conversar, y de esa manera él consideraba que había que derramar menos vidas, menos sangre en el territorio nacional, y había que persuadir a través del diálogo al adversario. Por eso acepta la entrevista en Miraflores a invitación del virrey Pezuela. Pero no solamente es esas, son como 7 entrevistas que tiene San Martín durante el tiempo de 2 años que está San Martín, entre 1820, cuando llega a Pisco, a Huaura, hasta que renuncia al poder el 20 de septiembre de 1822. Tiene 7 convocatorias, 7 reuniones. Por ejemplo, tenemos en Huaura mismo, tenemos en Torreblanca, tenemos en Miraflores 2 veces, una en el pueblo de Miraflores y la otra en lo que hoy día es Pueblo Libre, la Casa de los Libertadores en Pueblo Libre. Claro, tenemos sí, la de Punchauca 2 veces y la de Guayaquil. ¿No? Profesor Collantes, cuando uno repasa este capítulo de la historia de la independencia, hay como presencias dominantes, la de San Martín y la de Bolívar. Sin embargo, también hubo una participación activa de la población peruana, los montoneros, que hicieron un papel importantísimo en las zonas andinas. Cuéntenos, por favor, el papel de los montoneros en este proceso. Fíjese, pero tampoco no podemos pasar, antes de referirme a esta pregunta, el papel de los comunicadores, que poco se conoce, para poder preparar las condiciones de los montoneros y del pueblo en general. San Martín tiene un equipo de comunicadores que van a hacer la difusión. Ese equipo lo preside Bernardino Monteagudo, y lo integran otros 2 patriotas, y comienzan a hacer una difusión antes que llegara. Por ejemplo, en el caso cuando llegan a Pisco, los pobladores de Pisco estaban un poco sorprendidos de la llegada, y para no confundir la situación con los españoles y el ejército patriota los tuviera en cuenta y no les hiciera nada, ellos sacan los documentos, la propaganda que le había llegado anteriormente con Lord Cochrane. Lord Cochrane trajo, y entonces ellos, como una contraseña, que ellos estaban a favor de la causa. ¿Ya? Y ahora en la región central, donde juega un papel importante a Álvarez de Arenales, que fue un español, pero se convirtió a la causa en Argentina y se casó con una argentina. Tiene un lugar extraordinario en la región del Perú. Aquí San Martín le encomienda pues la expedición en octubre de 1820, la expedición por el centro del Perú. Va a estar en Ica, va a estar en Ayacucho, va a estar en Huancayo y en Cerro de Pasco,
va a consolidar con la victoria de Cerro de Pasco, ¿no? Ya que usted la menciona, profesor Collantes, es importante recordar también que el diario El Peruano se funda en esa coyuntura histórica y política bajo inspiración del libertador Simón Bolívar en 1825. Había transcurrido apenas 10 meses de la batalla de Ayacucho y se funda el diario El Peruano, donde estamos en este momento, en cuyo museo gráfico estamos haciendo esta transmisión. Simón Bolívar era un convencido de que el periodismo tenía un papel que cumplir en los procesos independentistas, al punto que él decía, hay una frase que se le atribuye a él, el periodismo es la artillería del pensamiento. La participación de Bolívar, ¿también usted la ha investigado, la ha estudiado, profesor? Bueno, también hemos hecho, y eso va a llegar en su momento, porque el bicentenario que estamos, la que forma parte de la Comisión del Bicentenario de la Independencia de Perú, va a tener muy en cuenta a Simón Bolívar y a San Martín. Primero San Martín y luego Simón Bolívar, que es muy rico en este sentido. Yo creo que por cuestiones del espacio vamos a tener otra entrevista de repente para hablar algo de Simón Bolívar. Y ahí lo único que puedo rescatar, algo en común, además del objetivo por la independencia de América, está el aspecto educativo. Tanto San Martín como Bolívar crearon las primeras escuelas para que se formaran profesionalmente los educadores. Por eso que el 6 de octubre de 1822 fue la creación de la primera escuela normal que formó a los primeros profesionales y que egresaban con el título de preceptores o normalistas. Y hoy día tiene su correlato esta primera escuela normal fundada aquí en Lima el 6 de octubre de 1822, tiene su correlato en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibáñez. La Cantuta. En la Cantuta. Profesor Collantes, 195 años después de esa fecha tan importante, el 28 de julio de 1821 y la declaración de la independencia, ¿cuáles cree usted que son los desafíos del Perú? Bueno, antes de entrar a los desafíos del Perú, sería interesante señalar que son ya 126 años. Los que pertenecemos al Perú norteño consideramos de que el primer grito de libertad que se dio en Huaura fue el 27 de noviembre de 1820. Entonces para nosotros ya hemos avanzado un poco más, 126 años, ¿no? Bien, me preguntaba usted. Los desafíos, ¿cuál cree usted, desde la perspectiva histórica, cuáles son los desafíos para una nación que además tiene tantísima historia, ¿no? La historia del Perú en realidad no comienza el 21, comienza muchísimo tiempo atrás, ¿no? Tiene una continuidad histórica, una continuidad cultural que nos llena de orgullo. ¿Cuáles cree usted que son los desafíos en el Perú actual? Fíjate, no olvidemos para esos desafíos tener en cuenta las regiones geográficas del Perú, costa, sierra y selva, que son diferentes. Lo que tratamos de buscar integrar una unidad, y eso se tiene que conseguir a través de la educación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se habla del idioma quechua, indudablemente sigue vigente la ley dada en el gobierno militar en 1908, que comenzó y duró hasta 1980, esa ley de la obligación del idioma quechua, ¿no?, en los centros educativos. Pero no prosperó porque en la costa se opusieron. Pero en cambio, si usted va a Huancavelica, allá en Ayacucho, es necesario y obligatorio el idioma quechua y el castellano. Entonces, uno de los grandes retos es integrar a los pueblos. El idioma hay que tratar en forma progresiva de hacerlo extensivo. El Runasim. Y el recuperar ese camino inca, el Capac Ñan, 5.000 kilómetros desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Importantísimos referentes para la cultura del Perú. Profesor Collantes, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial. Bien. Gracias a ustedes. Amigos de la Agencia Andina, vamos a ir una pausa para continuar luego con esta transmisión especial por Fiestas Patrias, 195 años de la Declaratoria de la Independencia del Perú. Aquí se procesa la noticia. Hechos que acaban de ocurrir con información debidamente confirmada. Porque inmediatez y veracidad nos caracterizan. Andina maneja el lenguaje audiovisual que la modernidad exige. Porque una imagen vale más que 1000 palabras y nosotros lo sabemos. Andina es muy activa en redes sociales. Nuestros usuarios se informan primero en Facebook,
Twitter y YouTube. Televisión en vivo vía Andina, canal online. Para entrevistar a los protagonistas de la noticia en un estudio digital de avanzada. Siempre en línea, vía radio online, para ampliar la información de primera mano. Andina suma y va acorde a la tecnología para ofrecerle lo mejor en información. 35 años trabajando para ser líderes en nuestro sector. Agencia de Noticias Andina. Un medio público para servir al público. Estamos haciendo esta transmisión especial desde el Museo Gráfico de Editora Perú. Vamos a entrevistar ahora a nuestro colega José Vadillo. Él ha compuesto un tema musical precisamente a propósito de las celebraciones de las fiestas patrias, pero con José, que es un colega que además conoce también mucho de historia, vamos a aprovechar esta oportunidad para conversar en realidad de bastantes más cosas, de bastantes más temas relacionados con la celebración de las fiestas patrias. José, ¿cómo estás? Hola, es un César. gusto. Qué Muchas gusto. gracias, muy gentil por la invitación. ¿Qué te llena de orgullo tu condición de peruano? Mira, yo creo que son muchos aspectos. En primer lugar, yo soy nieto de un policía, ¿no? Un policía ayacuchano que me enseñó mucho a querer el Perú. Después he tenido el gusto de ser músico, de haber viajado por casi todo el territorio nacional y también representar y salir, he estado en Estados Unidos y en Europa haciendo música peruana, ¿no? Posteriormente, bueno, la labor actual de periodista, que también me permite viajar y conocer las distintas realidades. Creo que todo esto sumado a las lecturas, ¿no? Vivencias, lecturas, van formando parte de la identidad. Y más cuando uno es padre, tiene niños, uno se pregunta hacia dónde vamos. Las preguntas existenciales, ¿no? Exacto. ¿De dónde vengo? Ajá. ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Exacto. Entonces, frente a esta avalancha a veces negativa que hay sobre lo que somos, ¿no? Sobre el propio contexto que se da de la violencia y todo lo demás, siempre es bueno, creo, poner en valor lo nuestro. Y qué bueno que los nuevos talentos tengan espacios, que los espacios periodísticos también se abran hacia esta temática de discusión sobre lo peruano, también de difusión del arte sobre lo peruano. Estos espacios son vitales. Tal vez en la gran urbe no se ve mucho esto, pero se necesita estos vasos comunicantes con todo el país para poder hacer un Estado-nación mucho mejor. Claro que sí. tenemos. José, tú además de periodista y cronista de nota, eres músico y has compuesto un tema a propósito de las celebraciones de fiestas patrias. Háblanos por favor de ese tema. Sí, les comento brevemente. Este tema se llama Amada Bicolor Grito Perú. Ya está en YouTube y está en las tiendas virtuales también de música. Este tema nació el 27 de julio del año pasado, hace un año exactamente. Hace un año. Vamos, Sí. ¿qué te parece, José, si vamos al video y luego continuamos esta conversación? Perfecto. Amigos de Andina, entonces vamos a ver el video con la canción de José Vadillo, Amada Bicolor, Grito Perú. Pintado de rojo, las esquinas nieve blanca, el lienzo de tu bandera está tatuado en mis genes. Amada bicolor, grito Perú. Te juro trabajaré en ser digno de heredero, los problemas a encarar, creativa gente peruana. Porque
visto el videoclip del tema Amada Bicolor Grito Perú, compuesto por nuestro colega José Vadillo, con imágenes además, este video producido por el equipo de Andina, con imágenes de PROMPERÚ. José, a los peruanos nos encanta llenarnos del espíritu peruano, si se quiere, cada vez que juega la selección. Sin embargo, hay muchos motivos que nos deberían llevar también a ese estado de ánimo tan positivo. Somos un país de 30 millones y seríamos una selección de igual número de jugadores, 30 millones de peruanos siempre jugando por el Perú. ¿Qué reflexión podrías plantear tú a 5 años del bicentenario de la independencia? Mira, he visto, por ejemplo, en Argentina, en otros países he estado siguiendo cómo se hace una movida muy grande por el Bicentenario. Yo creo que 5 años no es nada para trabajar por el Bicentenario. Ya hay una comisión, pero esta comisión tiene que estar mucho más activa y yo creo que la sociedad civil debe de integrarse a ella totalmente, porque hablar del Perú, de las celebraciones, no es solo hablar de un acto oficial, sino que tiene que involucrarnos a los 30 millones, como dices tú, debe reflexionarse en las aulas. Y permíteme hablar en primera persona. Este tema, por ejemplo, lo estrenamos la semana pasada en Radio Nacional del Perú, que llega a más de 1.600 pueblos de todo el país, ¿no? Ayer lo he estrenado en Piura y en Tacna también, se escucha. Mi motivación es, con este ritmo que es una fusión electro-afro, es justamente llegar a los jóvenes y a los niños, y me gusta que la respuesta haya venido por este lado, ¿no? Porque justamente en esta canción hablo del compromiso de ser peruano, que no solo es la herencia, sino hay que respetar esta herencia con el trabajo que hacemos día a día. ¿no? Claro. Hay que honrar ese legado tan importante. Uno que hace, qué lindo fue, ¿no? Si no honramos ese pasado y construimos nuestro presente que estábamos comentando. Otro de los temas es que estamos en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y hablando del tema peruano, hay algunos títulos que hablan sobre nuestra identidad, y uno de ellos quería comentarte era, por ejemplo, el de Raúl Porras Barrenechea, El nombre del Perú. Es un libro, yo creo, vital, ya que hablamos del país. ¿Por qué? En el sentido de que justamente nos recuerda el origen del nombre de nuestro país. Así han salido libros, por ejemplo, hay una novela sobre la Corvette Unión, ¿no? También el protagonismo lo tiene Miguel Grau con el Huáscar, pero también hay otros navíos que estaban presentes. Y así yo creo que explorar nuestra historia también nos permite ser mejores peruanos, ¿no? Y ese es un deber que tenemos los artistas, los periodistas, y es un trabajo a diario que se hace. Quería justamente aprovechar para leer, la introducción lo hace el embajador Harry Belevan, que también es numerario de la Academia Peruana, sobre este libro que sale después de 65 años, la segunda edición, vital. Y él además se complementa con Mito, Tradición e Historia del Perú, del propio Porras Barrenechea, donde habla del origen del imperio de los incas y su destino agrario, que además fue lo que le permitió consolidarse como la creación más importante del hemisferio sur. Claro. Pero vamos a leer a Harry Belevan. Claro, porque pensamos que nuestro país se llama el Perú, no es Perú, ¿no? Como decíamos acerca y hablábamos. Y que decía Harry Belevan, por ejemplo, él dice, ¿no? Debe de volver a imponerse el uso correcto siquiera del nombre de nuestro país y de las referencias al mismo. El Perú y no simplemente Perú. En el Perú en vez del retorcido en Perú. Y en lo posesivo del Perú y no el ingesto de Perú. Semejante esfuerzo no será fácil, puesto que por infortunada acción de tantos compatriotas que han ido y siguen deformando, acaso distraídamente, el nombre de nuestro país, esta malsana proporción se ha exportado al exterior y ahora es corriente leer y escuchar afuera menciones a nuestro país que repiten impunemente el mismo error de los peruanos. Entonces, que Raúl Porras Barrenechea, ese gran peruano cuya efigie perenniza un billete de banco, como recordándonos la vigencia de su legado, contribuya con este libro al rescate definitivo de El nombre del Perú. El Perú. Entonces vamos a Antupolo, hecho en el Perú. Hecho en el Perú. Y acá también hay una falla, ¿no? Debería incluir. Porque tenemos que, todos, empresarios... sí, parte en realidad, desde la propia denominación, parte y se puede proyectar este orgullo de sentirnos peruanos. Claro. ¿Vas a seguir trabajando temas relacionados con la independencia de aquí al Bicentenario? Justo te comentaba eso. Este tema nació hace un año exactamente. Mis amigos de Guayanay, con los que toco eventualmente hoy en día,
me invitaron a la serenata en La Punta, en el distrito de La Punta, en el Callao, y esa noche me quedé con la desazón de que no había un tema dedicado al Perú. Toda la noche no pude dormir pensando en ello, vine a trabajar el 28 como todos los periodistas, y recordé esta experiencia que tenemos los periodistas de 28 y 29, que no descansamos, sino cubrimos las actividades, ¿no? Y siempre me impacta a la población verlas, ¿no? Por ejemplo, en el desfile cívico-militar, y no es un acto de chauvinismo, sino es un orgullo de ser peruano, que ellos tienen al natural esas cosas, o las familias que recorren el centro de Lima, ¿no? Enseñando los lugares históricos. Todo eso y en la tarde del 28 hice más o menos en 1 hora la canción, se la envié a mis amigos y hace 3 semanas la comencé a grabar, 2 semanas, y ya la tenemos acá. Justo quería que se haga para las fiestas patrias. ¿Te vas a presentar llevando la canción? No. Yo creo que vamos a hacer para febrero, debe estar ya el disco terminado, y hay otras canciones, 2 temas más dedicados al Perú que las sacaré poco a poco. Bien, José, qué gusto, qué gusto. Gracias, César. Amigos de la Agencia Andina, estamos llegando al final de esta transmisión especial. Para mí ha sido un gusto compartir estos minutos con mi colega José Vadillo, que no solamente es periodista y cronista, sino también un destacado artista y compositor. Ha presentado su tema, recuérdame el nombre. Amada Bicolor, Amada Grito Bicolor, Perú. Grito Perú. Con esta conversación agradable con mi colega José Vadillo, llegamos al final de esta transmisión especial desde el Museo Gráfico del Diario El Peruano. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes esta prácticamente casi 1 hora, y los invitamos a continuar siguiendo la información que se desarrolla minuto a minuto a través de nuestra agencia de noticias, la Agencia de Noticias Andina, en su portal en internet www.andina.com.p. Buenos días. De rojo, las esquinas nieve blanca, el lienzo de tu bandera está tatuado en mis genes. Amada bicolor, grito Perú. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Te juro trabajaré en ser digno heredero, los problemas a encarar, creativa gente peruana. Porque cada día late, pom, 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 esa pasión de incas, pom, 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 amada bicolor, grito Perú. Cantos somos libres en costa, sierra y selva, 6000 años de grandeza, hasta tatuado en mis genes. Amada bicolor, grito Perú. La 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 la.